Hoy a las 5 de la tarde, su servidora Leticia Orozco de Huerta, dándole la bienvenida y teniendo un tema que es importantísimo. Aquí no importa si eres cocinero, chef, abogado, panadero, escultor, pintor, lo que quieras. La higiene de los alimentos. Vamos a hablar con una experta y sobre todo porque si nosotros, desde el momento en que pensamos qué vamos a comprar, qué vamos a comer, y en el momento en que estamos preparando, que servimos el plato y lo llevamos a la boca, todos estos actos son conscientes y voluntarios. Y todos estos actos tienen que ver con una higiene que está en las manos, en la boca, en la persona que cocina, en los utensilios que utiliza y por supuesto en la mesa que lo sirve y las personas con qué higiene se sientan a comer. Y para hablarnos de esto está nuestra querida invitada de hoy, mi maestra, la licenciada en nutrición, Anel Apodaca. Anel, qué gusto, ¿cómo estás? Hola Leti, muy bien, gracias de nuevo por la invitación, por estar aquí compartiendo pues un poquito de lo que vemos en la escuela también, para que podamos tener pues mejor higiene en los alimentos y evitar las enfermedades sobre todo. Claro que sí, y déjenme chismearles que nos acaba de hacer examen el miércoles pasado y no me dio mis calificaciones hasta ahorita. ¿Qué me saqué? 10, Leti. Era lo que quería, yo presumida que quería que ustedes escucharan. ¿Qué me saqué? 10. 10. Lo hubiera traído el examen. Me hubieras traído el examen para enseñar. Ay, no, que aquí un punto extra por un trabajo que nos hizo, que yo se lo hice doble, ¿verdad? Yo bien portadita. Así y es. otro trabajo, sí, fíjense, me pareció súper inteligente el que nos preguntaras, ¿cómo me llamo? Porque muchas veces, como no es una clase de todos los días, de veras, a veces las personas no tomamos en cuenta y ni sabemos, y eso nos da muchas pautas para ver cómo estamos viviendo la vida, ¿no? Así no sabemos es. ni siquiera con quién estamos interactuando. Conocemos la cara, a lo mejor cómo es, pero no sabemos el nombre, y eso es importante también. Así que me pareció muy bien que nos dieras ese punto extra, que me los debes, porque no los necesité, me los debes. Oye, Anel, vamos a hablar. Y vamos a darle esta luz a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros radioescuchas. La higiene de los alimentos. ¿Qué se entiende por higiene de alimentos? Ok, higiene de los alimentos se trata de prevenir sobre todo, eliminar en caso de que ya esté presente un contaminante o evitar al máximo la presencia de un contaminante en el alimento. Estos contaminantes pueden ser ya sea físicos, por ejemplo, algún objeto que le haya caído al alimento, puede ser algo químico, algún producto químico, a lo mejor esmaltes, o alguna sustancia que por error haya caído al alimento, incluso hasta los conservadores que se les ponen, puede ser un contaminante químico, o algo biológico. El principal contaminante biológico son las bacterias, pero también puede haber presente algún virus, o puede haber presente algún parásito que hace que ese alimento pues ya no sea apto para el consumo humano. En caso de que sea consumido, pues puede llegar a provocar alguna enfermedad. Por ejemplo, cuando es un contaminante biológico, hablando de una bacteria, si esta bacteria llega a producir alguna toxina, nosotros no nos vamos a dar cuenta si el alimento está contaminado o no, porque el color o el olor, el sabor, incluso el alimento no va a cambiar, sigue siendo igual. Y al momento que lo consumimos pasa 1, 2, 3 horas y es cuando ya presentamos una enfermedad. Y estas ETAs, estas enfermedades transmitidas por alimentos y la preparación inadecuada, o también los vectores o los vehículos, que ahorita nos va a hablar Anel un poquito de esto, que estamos utilizando. Y no crean que el vehículo es la camioneta que transporta la carne y que la lleva a la carnicería. ¿Cuáles serían en este caso las principales prácticas de higiene para cuidar los alimentos? Ok, ahorita que comentabas lo del vehículo y el vector, para dejarlo así clarito, utilizamos mucho lo que es un modelo vehículo-vector. El vehículo va a ser siempre aquel que va a transportar el alimento, su nombre lo dice, es decir, el platillo como tal contaminado, ese va a ser el vehículo. O sea, el ya preparado. El ya preparado, exactamente. Y el vector puede ser el alimento crudo que está contaminado, puede ser a lo mejor algún insecto que trae bacterias, o el principal vector que hay en los alimentos vamos a ser nosotros. Porque nosotros vamos a manipular los alimentos. Si nosotros no vemos la higiene antes de los alimentos, sino la higiene personal que tenemos, al momento que vamos a preparar un alimento, pues ahí ya estamos mal, porque ya vamos a contaminar el alimento al momento de estarlo preparando. Ahora, fíjate, cuando nos estamos, ya disponiendo más bien a preparar alimentos, ya de todos modos tuvimos que haber pasado
por el hecho de ir al supermercado, al tianguis, al mercado, comprarlo, embolsarlo, traerlo, transportarlo. ¿Y cuántas veces, hablando del pollo, por ejemplo, que tú nos hacías tanto hincapié del pollo, de las carnes, de los pescados, los llevamos del supermercado, a veces es lo primero que compramos, lo traemos paseando por todo el supermercado, luego nos vamos a la caja, pagamos, si hay mucha cola, pues ya son 10, 15 minutos de cola, llegamos a la casa, otros 15, 20 minutos si bien nos va, y ya pasó media hora, casi una hora, y la gente no lo cree, Anel, pero díselos tú, ¿cuántas millones de veces se proliferan las bacterias en una hora, sobre todo en el pollo, por ejemplo? Así es, por ejemplo, una bacteria en 8 horas, yéndonos ya a un largo plazo, son 16 millones de bacterias las que se producen. O sea, 2 millones de bacterias por hora estaríamos Así hablando, es. Un aproximado, 2 millones de bacterias. Pónganle que no todas nos van a hacer daño, pónganle, como decía Anel, que no todas van a ser perjudiciales para la salud o patógenas, pero si nos sacamos el gordo de la lotería, nos vamos a enfermar y lo mínimo sería una diarrea. Pero ¿qué otras causas en enfermedades puede causar la mala higiene y la mala praxis? Dependiendo de la bacteria que esté presente en el alimento, va a ser a lo mejor la enfermedad que nos va a causar. Casi siempre los síntomas va a ser una diarrea, vómito, náusea, dolor de cabeza, temperatura, pero muchas veces hay bacterias, por ejemplo, una que se llama E. coli 0157H7, que esta lo que causa es una enfermedad que se llama síndrome urémico hemolítico, que es una diarrea que va acompañada de sangre, y si no se trata esa enfermedad a tiempo puede llegar a provocar alguna problemas renales sobre todo. Sí. Entonces, pues sí, si vemos ese tipo de bacteria, pues llega a causar ya enfermedades más graves. Hay otras que incluso si no se tratan, pues pueden llegar a provocar la muerte. Fíjense, pueden llegar a provocar la muerte. Entonces, ya nada más en esta primera parte nos dimos cuenta que sí existe la mala praxis, que sí existen estos agentes patógenos, que los conocemos, los sabemos, pero como son microscópicos, no los vemos y no los sentimos tanto. Porque si tú te comes unos camarones contaminados, no vas a ver al camarón que está retorcido. Tú ves al camarón como está y te lo comes y a lo mejor, como dices bien, Anel, ni siquiera sabe diferente. Pero a las 2, 3 horas estamos hinchados, la boca parece de elefante, estamos todos hinchados. Cuando muy grave, empezamos a paralizarnos, sentimos hormigueo, cosquilleo y luego vamos directo al hospital porque nos estamos muriendo. Otras de las situaciones son dolor de cabeza, diarrea, enfermedades en donde, bueno, parece que son virales y sí son virales, pero la realidad es que todo esto se puede evitar si tenemos una buena práctica en la higiene de la alimentación. Y para seguir con las dudas que ustedes puedan tener, les invito a que le pregunten a nuestra experta del día de hoy, 31 22 11 90, 36 47 18 83, los teléfonos en cabina para la zona conurbada de Guadalajara, para nuestros amigos de la República Mexicana, 01 800 727 54 20, y para nuestros amigos de Austin, Texas, 512 215 4909. Puedes utilizar también el Face de En Casa con Leti, que estamos en Facebook ya directo, el Twitter también de En Casa con Leti, y por supuesto también nos puedes escribir un correo a no es cierto, ese celular, ese celular, míralo, ya me lo sé, un correo a encasaconleti@promomedios.com. Vamos a un corte, la sala de chat ya está habilitada, también por ahí nos puedes escuchar, nos puedes hablar. Volvemos. 5:20 hora del centro. Anaí, le estoy dando tus saludos. A Anel, le estoy diciendo que eres una muchacha alta, delgada, jovencita, bonita y que acabas de estar el lunes ahí estudiando y bueno, ya la mandé a saludar. Tere, lamento decirte que ya quemaste el chocolate, porque me dice, estoy haciendo un pastel de chocolate y tengo que derretir chocolate a baño María, pero no se derrite, el chocolate es de cierta marca y cocoa. Solo se me hace bolitas, ¿qué puedo hacer? Bueno, en primer lugar, no se derrite el chocolate junto con la cocoa no la tienes que derretir, la tienes que integrar en un medio líquido o graso y de preferencia tibio o caliente para que se integre más fácil. Y el chocolate se derrite a baño María, pero si ya se te hizo bolas, así que ya lo veas hecho bolitas como secas, es que ya se quemó. En caso de que tú lo hayas puesto la tableta tal cual, entonces puedo pensar que apenas está como queriéndose derretir. Entonces, bueno, pícalo en pedacitos pequeños,
ten baño María, pero el baño María debe estar el agua hirviendo, apagas el agua, pones tu bowl, el bowl no debe tocar el agua. Si tocó el agua, lo más seguro es que sí se te quemó el chocolate, tiene que estar más arribita para que solamente le llegue el vapor, que no se moje con el agua caliente, sino solamente con el vapor, y entonces ya lo derrites. Para más comodidad también puedes utilizar el microondas de 20 segundos en 20 segundos, y cuando veas que ya está sueltito, o sea, no lo quieras ver todo derretido, tú lo tienes que menear, y luego ya con la meneadita ya se te va soltando y ya te das cuenta si lo pones 10 segundos, 5 segundos para que esté listo. Pero Tere, creo que lo quemaste. ¿Me puedes dar una gelatina de fresa? Stephanie, en un ratito más le pedimos permiso a Anel para darte una receta, pero ahorita vamos con nuestro tema, que es importante también, porque precisamente las gelatinas, ¿cuántas enfermedades no hay? Y con la fresa. Exactamente. Por ejemplo, en la fresa, como es un alimento que va crudo, pues ahí puedes tener muchas cantidades de bacterias. Por ejemplo, está presente una que es Clostridium perfringens, que está normalmente en las aguas sucias, que para regar las fresas, pues normalmente si es un alimento, una fruta que se da en la tierra, sí, pues no utilizan agua purificada para regarla, sino que es agua que pues va a ser de la llave, va a estar contaminada. Entonces hay que tener también mucho cuidado en la forma en cómo vamos a desinfectar esas fresas o cualquier fruta o verdura que vayamos a utilizar para cualquier alimento. Ahora, fíjense una cosa, ¿dónde vamos a comer y dónde podemos tener esas pues señales de alarma? ¿En qué lugares se sirven alimentos que a veces ni siquiera pensamos? El otro día cuando nos explicaban él, hasta en un panteón podemos comer, y entonces en un hospital estamos comiendo, en un teatro, en un cine, ¿dónde más aparte de nuestra casa? O sea, un sinfín de lugares. Exactamente. Y entonces las prácticas no solamente tienen que ver con la persona que prepara. ¿Cuál sería la responsabilidad de la persona que come? No la que prepara, la que come. En la que come, pues ir a consumir alimentos, pues en un lugar donde sean de mayor calidad, no consumir alimentos a lo mejor en un puesto que está en la calle. Si vemos que tienen todos los alimentos destapados, que a lo mejor vemos que hay animalitos allá alrededor, pues son lugares donde no deberíamos de asistir a consumir alimento, porque si vemos que el alrededor está contaminado, pues ¿qué no habrán hecho al momento de preparar esos alimentos? ¿O cómo lo habrán hecho? Sí. Ahora, fíjense también, las manos. ¿Cuántas personas de la calle llegan y se sientan y no pasan a lavarse las manos? Así es, en las manos va a haber gran cantidad de bacterias, porque una de las necesidades que tienen las bacterias es la humedad. Y en las manos vamos a encontrar mucha humedad. Nosotros normalmente tenemos bacterias en nuestro cuerpo. Es una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. Entonces, si normalmente está en nuestro organismo y agarramos a lo mejor algún instrumento, o vamos en un camión, o te subes a algún lugar y agarras los pasamanos, pues ¿cuántas personas no han agarrado ese lugar y donde no habían agarrado anteriormente? ¿Y qué traían? Exactamente. Dinero, a lo mejor hasta se sonaron y ni siquiera se lavaron las manos y hasta moco embarrado allá ahí. Exactamente. Digo, y hablando en Staphylococcus aureus ahí va a estar presente sí. Y otras bacterias que normalmente se encuentran en las heces fecales. Sí. Entonces, al momento de que nosotros llegamos con las manos sucias, sin ni siquiera a lo mejor ponernos un gel antibacterial, pues lo único que estamos haciendo es agarrar el alimento y lo metemos a la boca, pero junto con las bacterias. Sí. Y pudiera ser que no nos enfermen, porque no todas las bacterias, ya lo habíamos comentado, no son dañinas. Pero hay algunas, pues sí lo van a hacer, sobre todo las que están en los alimentos que ya no van cocinados. ¿Quiénes son los grupos más vulnerables para enfermarse? Los grupos más vulnerables sean los niños, las personas inmunocomprometidas, es decir, todas las personas que estén enfermas de cualquier cosa, las mujeres embarazadas y los ancianitos también serían personas que se enfermarían fácilmente. Ahora, cuando hablamos de temperaturas, y aquí hay una pregunta que te dice, el platillo Rogelio Silva de Austin, Texas, te está llamando y dice, el platillo una vez preparado, ¿cuánto tiempo puede durar? Como en un restaurante. Bueno, en un restaurante lo preparan y es directo al comensal. Exactamente. Si no se vende, lo tiran. Pero en casa, ¿cuánto tiempo puede durar un platillo? O en general, ¿cuánto tiempo tendría que durar un platillo? Y qué medidas de higiene tendríamos que adoptar para que ese platillo nos dure más. Y me acuerdo que la vez pasada tú les comentabas de las temperaturas entre 5 y 60 grados, que es la zona de peligro, y que hablábamos precisamente porque muchos radioescuchas nos hablaron y nos dijeron, no, es que yo hago pozole y lo dejo, hago el mole y lo dejo, y no le pasa nada. No, pero a tu estómago sí. Entonces, ¿cuáles serían esos puntos álgidos para estar muy al pendiente? El tiempo que debería durar un alimento a temperatura ambiente
sería no más de 3 horas. Porque ya sabemos que otra de las necesidades que tienen las bacterias pues va a ser el tiempo que nosotros le damos. Sí. Entonces, si tiene una bacteria, esa bacteria se va a ir duplicando. Entonces, de una van a ser 2, de 2 van a ser 4 y así sucesivamente. Entonces, si nosotros le estamos dando más tiempo al alimento, pues va a haber mayor crecimiento de bacterias y a lo mejor en esa cantidad que se va a reproducir ya va a ser la que nosotros necesitamos para poder enfermarnos. Sí. Fíjate que aquí hay una pregunta interesante hablando de las fresas. Anaí, tu alumna nueva, te pregunta, cuando preparamos fresas con chocolate, las desinfectamos en agua, con todo y el cabito, me supongo, y luego las secamos y luego las metemos en chocolate. ¿Es correcto? Sí, bueno, primero tenemos que ver, antes de desinfectar, se tienen que lavar. Primero se lavan con todo y el rabito, como tú dices, no se les debe quitar nada. Las tallas con un cepillito especial que tienes que tener para frutas y verduras. Sí. Una vez que ya están lavadas, se van a desinfectar. Es importante que se les ponga las cantidades que dice desinfectante y el tiempo que dice y la cantidad de agua, porque de nada sirve si no hacemos eso. Posteriormente se tienen que enjuagar con agua potable, porque muchas veces vuelven a utilizar agua de la llave y pues ya otra vez ya lo infectaron, exactamente. Claro que sí. Luego ya secarlas y meterlas, temprarlas, no, se llama trempar en el chocolate y bueno, ya las dejas secar en el refrigerador y demás y por supuesto tratar de que ya no las toques con la mano y que tengamos pues todas las medidas de higiene, utilizar guantes, etcétera. En el caso de las fresas y de todos los productos, pero cuando nosotros estamos cocinando y dejamos un alimento en una tabla, luego lo sacamos, lo metemos, vamos con la misma tabla a cortar, por ejemplo, pollo y luego cortamos los vegetales en la misma tabla, tal vez ni siquiera enjuagamos el cuchillo. ¿Cómo se le llama este tipo de contaminación y qué pasa? Esa es una contaminación cruzada, porque estamos pasando bacterias de un lugar limpio a uno que ya está contaminado. O por ejemplo, vamos a suponer que está el pollo y a lo mejor tenía presente salmonela. Ese pollo pues ya está contaminado y pues va a llegar a causar salmonelosis. Pero por ejemplo, si agarramos la misma tablita o el mismo cuchillo y partimos la verdura para la ensalada, pues la verdura ya no la vamos a cocinar, no la vamos a comer cruda. Pero por ejemplo el pollo, si todavía está crudo, pues al momento que le damos el proceso de cocción, pues vamos a quitar esas bacterias, probablemente la mayoría. La mayoría. Fíjense, cuando estábamos en clase, nos moríamos del asco cuando nos platicaba cosas y decíamos, pero ¿cómo es posible? Se han hecho estudios en donde se da uno cuenta que hasta los tacos que uno se come en la calle tienen materia fecal. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Pues todas las señoras y señores e hijos que son maleducados, totototes y que sacan a sus perros a que se hagan popó en la casa de la vecina y no la levantan, están contaminando el ambiente. Esas partículas se secan, vuelan y se depositan en el taco que te estás comiendo ahorita en la esquina de tu casa. Entonces, qué feo, ¿verdad? Sale así como que, ay, qué asco, ¿para qué nos dices esto? Para que lo pensemos 2 veces. En nosotros está, desde esa acción de cuidar al perro o a nuestros animalitos y limpiarles y tenerles todo impecable, ahí estamos nosotros contaminando porque esa materia fecal se seca, vuela y llega hasta los alimentos, ¿sí o no? Exactamente. Y no nomás materia fecal, puede haber a lo mejor residuos de alguna bacteria, parásitos y de todo tipo de productos no deseados en nuestra comida. Vamos a ir a un corte y regresamos con nuestra querida Anela Podaca. No se vayan. 5:35, estamos de regreso y bueno, pues hay preguntas interesantes, muchas de cocina que espero tener la chance de podérselas contestar. Bueno, nada más a María del Carmen. María del Carmen, utilízala, abre la lata y fíjate, si todavía está líquida, si no está bombada, puedes utilizarla. A lo mejor la vas a ver un poquito más amarilla, prueba un poquito y si te sabe igual, adelante, utilízala. No creo que haya ningún problema. No sería como lo más adecuado, pero no es tanta, digamos, el tiempo y aparte las latas traen una fecha de caducidad, pero tienen 3, 4 meses de gracia y en determinado momento, aunque aquí ya pasó un poquitito más de tiempo, ábrela, pruébala, a lo mejor está más densa, más amarillita, pero si sabe bien, la puedes usar, nada más y fíjate, si está bombada, tírala, ni siquiera la abras, tírala, ¿ok? Eso sí, si no está bombada, si está normal, si cuando tú la abras, oyes que sale el airecito del vacío, puff, y todo, perfecto. Hay veces que se oye, hay veces que no se oye, está perfecto, la puedes utilizar. Y bueno, te preguntan también, avena, linaza,
los utilizo como granola en licuados. ¿Cómo prevengo un riesgo de que me haga daño? Y aquí hablábamos, por ejemplo, de muchísimas personas que compran o compramos. Y por ejemplo, cuando tú me dijiste, es que los quesos, las panelas compradas en el tianguis, y yo soy de esas que compro algunas cosas en el tianguis, cuando tú me dijiste, yo dejé de comprar la panela en el tianguis, porque dije, tienes toda la razón, por eso nos estás enseñando. Platícales, por favor, por qué tenemos que tener cuidado y qué sería la brucelosis si nadie ha escuchado hablar de ella. Bueno, todo lo que son lácteos que no están pasteurizados, sobre todo los que nos venden en los tianguis o en mercados, la panela en este caso, que nos sabe muy rica, al momento de que no está pasteurizado, quiere decir que es un alimento que probablemente vaya a traer presencia de bacterias. Una de ellas sería la brucela, que nos causa una enfermedad que es la brucelosis, o pudiera ser que tenga Listeria monocytogenes, que esa es otra bacteria que se encuentra en los lácteos, y pues puede llegar a presentar enfermedades que los síntomas son similares a los de una gripe. Pero pues también va a ir acompañado de fiebre, malestar general, y en caso de que la persona que tiene esa enfermedad no se trate, pues puede llegar a provocarle, por ejemplo, si es una mujer embarazada, pues puede llegar a presentar un aborto. O si es una persona normal, pues puede llegar a lo mejor provocarle la muerte, pues por lo mismo de que estas bacterias pues van atacando el sistema inmune. Ahora, vemos en los tianguis, y díganme si no, hay un cuchillo para partir la panela si compras la mitad, el queso adobera, el queso chihuahua y el chorizo. Ahí es una contaminación cruzada. Exactamente, porque por ejemplo el chorizo, pues es un alimento que es carne, trae mucha proteína, que es el principal alimento de las bacterias, y ya va a contaminar ese cuchillo. A lo mejor el chorizo, pues al momento si tiene esa bacteria, lo guisamos y la bacteria muere. Pero ¿qué pasa con la panela si se la ponemos una ensalada o la comemos con un pan tostado? Es una panela que no va a llevar ningún proceso de cocción, no vamos a ponerla al fuego y la bacteria sigue ahí presente. Y no solamente hay que tener cuidado en los alimentos hasta el momento de consumirlos, sino por ejemplo cuando los tenemos en refrigeración. Es importante que todo alimento que esté refrigerado siempre esté tapado, nunca expuesto al ambiente del refrigerador. Porque ¿qué es lo que pasa? Si este alimento ya está contaminado y tenemos a lo mejor verdura que está destapada, un jitomate ya partido, o tenemos algún guiso que hicimos y que quedó y lo guardamos y no está tapado, aquí lo único que estamos haciendo es pasar las bacterias del queso al otro alimento y contaminando todo el refrigerador, y todo alimento que entre a refrigeración pues va a llegar a contaminarse también. Y que todo esto es terrible, porque si estamos hablando de una zona de peligro, recuérdanos por favor cuáles serían los grados en donde estamos con la zona de peligro. No tenemos termómetros en casa seguramente, pero calientito y frío. Así es, la temperatura de zona de peligro estamos hablando de 5 a 60 grados centígrados, pero el margen donde crecen más fácilmente las bacterias va entre 20 y 40. Que más o menos 20 grados centígrados es una temperatura en la que estamos ambiente. Normalmente ahorita, por ejemplo, estamos unos 26 grados en nuestras casas. Esa es una temperatura perfecta para que haya un crecimiento de bacterias. Ahora, aquí me detengo. Acabamos de hacer la sopa. Y obviamente a lo mejor muchas señoras cocinan en la mañana y la dejan desde la mañana hasta mediodía, y estamos hablando de 4 o 5 horas sobre la estufa. La hornilla se mantiene caliente cierto tiempo, la sopa está caliente, y tú muchas veces nos has hablado de que está caliente en la parte de abajo, está caliente arriba, pero hay una zona también peligrosa en la cazuela o en la olla, el medio, en donde las temperaturas son variables y entonces estamos contaminando arriba, abajo, el medio, más abajo, o si no al revés, abajo, arriba, o del medio hacia los extremos. Entonces, realmente no somos conscientes las amas de casa y las personas que preparan alimento, que sí existe esa zona de peligro y que la temperatura ambiente no los libra, aunque esté haciendo frío, porque hasta los 40 grados, y si nos vamos a hacer más estrictos, hasta los 60 grados, estaríamos hablando que estamos vendiendo futuros platos contaminados de agentes patógenos. Así es, todo alimento que nosotros cocinamos y por algo lo tenemos que dejar o que ya no alcanzamos a refrigerarlo, lo ideal sería pues que tengamos un poquito más de tiempo para enfriar ese alimento y almacenarlo si no se va a consumir en ese momento. Es importante que no almacenemos el alimento una vez de que se cocinó y decir, bueno, en el refrigerador ahí se va a enfriar. ¿Por qué? Porque sí se va a enfriar en la parte superior,
pero en la parte del centro es donde va a quedar la temperatura adecuada para que haya crecimiento de bacterias durante mucho tiempo, por ejemplo, una hora, 2 horas. Y en esas 2 horas a lo 2 mejor millones de bacterias. Ya hubo 2 millones de bacterias, 4 millones, por ejemplo. Sí. Entonces lo ideal es de que una vez que cocinamos el alimento, si no se va a consumir, enfriarlo, ponerlo en recipientes grandes, extendido, para que el alimento pues se enfríe, tratar de moverlo un poquito, o si se puede poner en cámaras de hielo, pues también. En baño María inverso. Exactamente. Ajá. Y ya después almacenarlo en un recipiente, taparlo y ahora sí refrigerarlo. Eso sería lo ideal. Entonces, amigas, si hacemos la comida temprano, guárdenla en el refrigerador. Si hacen hoyotas, separen las en ollas más pequeñas o enfriar rápido en un baño María inverso y luego, por supuesto, refrigerarlo para tener la tranquilidad de que lo que estamos vendiendo o lo que vamos a dar de comer es sano, es inocuo y que son una de las características de una alimentación saludable. Cuando hablamos también de estas enfermedades como la salmonela, la E. coli, que son como muy comunes en el oído de nosotros, pues las enfermedades o el diagnóstico que nos daría un médico ya es cuando estamos de plano casi con un pie en el hospital. Pero mientras tanto, repítenos nada más para que sepan los síntomas en caso de que tengan por ahí alguna cosa. Uno de los síntomas sería diarrea, náuseas. Puede haber temperatura, dolor de cabeza, malestar general, cansancio. Esos serían los síntomas principales. Okay. Quisiera regresarme un poquito, Leti, ahorita que comentabas de que una vez que ya tenemos el alimento y lo vamos a refrigerar, es importante también que el alimento no se almacene en el sartén o en la cacerola donde se cocinó, que muchas veces lo hacen. La meten directamente con todo y todo. Exactamente, porque por ejemplo, muchas personas no tienen instrumentos que sean de acero inoxidable. Entonces, cuando vienen siendo de aluminio o a lo mejor son de cobre, si es un alimento ácido, va a soltar cierta cantidad de sustancias y eso también es un contaminante para el alimento y podemos provocar una toxicidad en las personas. Y eso es muy grave. Exactamente, entonces todo lo que sea en sartén hay que vaciarlo a un recipiente de plástico o de vidrio. ¿Acero inoxidable y acero quirúrgico se puede? El acero inoxidable sería lo principal que deberíamos de utilizar en la cocina. Sí. También, por ejemplo, todos los productos enlatados, después de que se abren, tenemos que vaciarlos. Porque el cobre que trae la lata, el estaño, puede llegar a provocar una toxicidad también. Pues ahí está, es una probadita de lo mucho que tenemos que aprender. No nos metemos como a cosas muy tremendas y complicadas, pero creo que esto que manejamos todos y que comprendemos todo perfectamente bien, nos ha quedado muy claro. Anel, muchísimas gracias. Danos, por favor, no sé si quieras darnos un correo o tu Face para que la gente te escriba, no sé, alguna cosa donde la gente pueda hacerte preguntas. No, gracias a ti, Leti, por la invitación. Bueno, te dejo mi correo es nutrinformes, así como se escucha, @gmail.com y mi celular es 3312 50 20 38. También me pueden seguir en Facebook, que la página es Nutrinformes, igual que la del correo. Nutri-informe separado, o sea, pegado, pero con 2 I. Con una sola I. Okay. Nutrinformes. Perfecto, @gmail.com. Entonces, Nutrinformes @gmail.com, 33 12 50 20 88. 20 38. 20 38, el teléfono celular de Anel, y su Face es Nutrinformes. Solamente tal cual, Nutrinformes. Así la encontramos y de todos modos en un ratito más, ya en la nochecita o mañana, vamos a tener esta participación tanto en el Face de En Casa con Leti de su servidora, en el de Radio Mujer y por supuesto en el de Anel, para que todos sus seguidores lo sigan. Anel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Leti, por la invitación. Al contrario, gracias por todo. Vamos a un corte, no se vayan, seguimos con más.